¿Qué tal, amigos de la pelota? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos en la segunda conferencia del tercer día del ciclo de conferencias fútbol formativo y pues simplemente para en esta charla con la preparación física y su importancia en el cuerpo técnico, la verdad es que bastante interesante, como todas las que hemos tenido en este ciclo de conferencias y pues en esta ocasión nos la impartirá el licenciado en acondicionamiento físico y recreación, preparador físico de futbolistas, evaluador de competencias laborales del área deportiva, scouter y analista de equipos profesionales por la MVP en Barcelona y docente en el diplomado de fútbol, ciencia y práctica aplicada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Le damos la gran bienvenida al licenciado Arturo Naranjo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás en esta tarde? Arturo, no te alcanzamos a escuchar. Vemos que tienes activado tu micrófono, pero no te alcanzo a escuchar. No te escuchamos, Arturo. Si tienes por ahí algunos audífonos. Hola, hola, Ah, ¿ya me me parece que escuchan? ya te escucho. Ahora sí. Listo, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, ahora sí, ya quedó. pues adelante, mi querido Arturo. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos, buenas noches. Les voy a compartir pantalla. Me dice que no la puedo compartir mientras la estén compartiendo ustedes. Entonces, Adelante. ¿lista? Ah, perfecto. Gracias. Entonces, según yo, ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿sí? A ver, todavía no la vemos. Ustedes me dicen. Sí, todavía no la alcanzo a ver. Ok, compartir pantalla, listo, ahora sí. Compartir. Ya estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Ahora sí ya la estamos viendo. Va, pues de nuevo muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que están aquí tomándose su tiempo para estar con nosotros. Yo soy Arturo Naranjo y bueno, ya amablemente Carlos hacía el favor de presentarme. Les dejo un poco aquí en la presentación de lo que he hecho y lo que estoy haciendo actualmente. No con el afán de otra cosa, sino de compartir y de que, bueno, ustedes sepan que la persona que está frente a ustedes es una persona que ha invertido algo de tiempo en estudiar, en prepararse y en poder estar hoy aquí con ustedes para amablemente compartir este tiempo. Destacaría, soy egresado de la licenciatura en acondicionamiento físico, preparador físico por el Sistema Nacional de Capacitación de Femex Food. Terminé el diplomado en Scouter y analista de equipos profesionales por MVP Barcelona. Actualmente estoy tomando un máster de juego combinativo y juego de posesión y he trabajado en escuelas filiales y centros de formación. Y lo último que hice como destacado es, tuve la oportunidad de compartir sesiones de preparación física ahora durante el confinamiento vía Zoom con el primer equipo de Atlas. Tengo la fortuna de estar cerca del cuerpo técnico desde el 2017 y he podido estar cerca del cuerpo técnico de Lobos WAP y Querétaro compartiendo y teniendo ahí un poco de información. Y bueno, la ponencia de hoy se llama La importancia de los preparadores físicos dentro del cuerpo técnico y me gustaría empezar con como algo un poquito interactivo. Hay dos o tres que ustedes puedan, no sé si alguno sabe señalar la pantalla o dos o tres que levanten primero la mano y que nos puedan ahí apoyar Miri
o Carlos a darles la palabra y que nos puedan decir si conocen alguno de ellos y que pudieran decirme quién de ellos es preparador físico, de estos nombres que tenemos en pantalla. Entonces, así como una dinámica rapidísima, 2 o 3 que se quieran integrar, que le puedan poner ahí. ¿Puedo hablar? A ver, Luis Maprigat, por favor. Dime, Nubia Ayala, preparador físico del Club Tijuana Xolos Quintles. Ahorita no sé si vaya a continuar ante el cambio de director técnico, pero estuvo fungiendo como preparador físico del Club Tijuana. Súper, ahí está uno. Creo que el profe ahí, Eduardo, también tenía algo, ¿no? Led José Eduardo, sí. Sí, preparador Axel Bierbau, preparador físico de Cruz Azul, de Monarcas. Actualmente creo está con las Chivas. Trabaja muy cercano con Luis Fernando Tena. Y en ocasión, creo también la última vez que lo vi estaba con Rafa Puente Jr. Así es. ¿Sale? Y uno más que quieran participar. Va. Entonces, vamos a tener aquí. Y estaban fáciles, ¿no? Muy bien, profe, Nubia, como dices, no sabemos si va a seguir. Axel actualmente está laborando en Atlas. Y tenemos ahí algunos otros ejemplos, nacionales e internacionales. Pero no es tan importante reconocerlos. A lo mejor para ellos o nosotros que estamos dentro del ámbito del deporte, sí sería un poquito bueno involucrarnos y tener conscientes de quiénes son, sobre todo para conocer su trabajo y saber qué se está haciendo en el ámbito profesional. Charlie es de la Liga Mexicana, Axel de la Liga Mexicana, Nubia de la Liga Mexicana, Carlos Kenny también, él es de Monterrey, Querétaro, Atlas, Xolos, como decían bien. Tenemos a Richino, que estuvo aquí en México con Pisi, pero es un entrenador de alta categoría, elite, igual que Marcos Álvarez, el preparador físico de Quique Setién, y César Cabañas, que fue mucho tiempo metodólogo de esa generación brillante de Atlas que salió ahí, fue metodólogo de la preparación física, ¿no? Pero como decía, no es tan importante el saber o reconocerlos. Lo que sería importante es reconocer cuál es el trabajo del preparador físico. Entonces, ¿por qué o para qué está ahí el preparador físico? Bueno, ayuda en la dosificación de las cargas, se encarga de la prevención de lesiones, ayuda a la reincorporación de jugadores que están recuperándose de si ya hubo algún tipo de lesión, y se involucra en la planificación, planeación y periodización del equipo. Aguas, profes, acuérdense, no es lo mismo planificar, planear y periodizar. ¿Sale? Todo esto son conceptos totalmente diferentes que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién podría ser preparador físico? Bueno, de este lado, del lado izquierdo, ustedes ven en pantalla verde quienes en teoría, como lo han estado tocando durante los ciclos anteriores y las ponencias anteriores, justo uno de los profes hacía la pregunta de por qué no nos piden estar certificados para ciertas ligas. Bueno, son cosas que tendríamos que modificar y exigir nosotros como profesionales del deporte. Pero ¿quién podría ser preparador físico? Bueno, los preparadores físicos profesionales, que son los que salen del EMPREFI, del Sistema Nacional de Capacitación de la Femex Food, alguna licenciatura que tenga que ver en deporte, como los licenciados en entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico o cultura deportiva, licenciados en educación física con alguna especialidad en ciencias del deporte y entrenamiento deportivo, y en sector amateur y divisiones menores, bueno, personas que tengan certificación de Femex Food, del sistema Conocer, de la SEP, ¿sale? Hay incluso una certificación que da a CONADE y que da a conocer, que es preparador físico de futbolistas amateur. Pero esto es en el mundo ideal. La realidad del fútbol base, ahí lo tenemos a la derecha, y somos directores técnicos, preparadores físicos, utileros, psicólogos, aboneros, consejeros, a veces hasta papás en el sentido de dar un consejo, en el sentido de tener que corregir algún tipo de conductas, como recién lo comentaba el profe Ismael, ¿no? La realidad del fútbol base es que no existe
no tenemos esta capacidad ni económica ni de infraestructura de tener un director técnico, un preparador físico, un utilero, un entrenador de porteros, ¿sale? No tenemos toda esa capacidad a veces en los clubes, salvo que ya estés trabajando en algún club grande o un centro formativo grande donde existen este tipo de posibilidades. Entonces, ¿por qué o para qué o cuál tendría que ser la relevancia de todo esto? Bueno, la diferencia entre el preparador físico en la parte del fútbol base y en la parte de la dirección del fútbol especialización es que un director técnico, y lo hablo a nivel Indeed, que si bien lo ven muy general, no son especialistas como tendríamos que serlo nosotros, no está obligado a conocer de fisiología, ni de antropometría, ni en general de los métodos de entrenamiento, ni de prevención de lesiones, ni de readaptación de este tipo de lesiones. ¿Y qué creen? Pues que el preparador físico sí. Nosotros como preparadores físicos tenemos la obligación de conocer fisiología, de conocer antropometría, métodos de entrenamiento, prevención y readaptación. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy en un club, o si yo estoy en un club, perdón, en un centro de formación, en una escuela filial, en un lugar donde no tengo todo este tipo de facilidades o no tengo un preparador físico que me pueda ayudar en estas situaciones? Lo que están haciendo ustedes en este momento. Capacitación constante, estar investigando, estar leyendo y no quedarnos simplemente con el hecho de ser exjugadores profesionales, que yo no lo pongo en duda porque el ejemplo está en Liga MX, pero estamos hablando de un nivel profesional, donde todos los jugadores tienen una buena adaptación fisiológica, morfológica, a nivel de sistemas energéticos. Entonces, ¿de qué se encarga el exjugador profesional que tiene un vasto conocimiento de la cancha y de lo que se trata el momento de tener el balón en los pies, de cuestiones técnicas y tácticas? Ah, pues está increíble, porque él suma todo eso al trabajo del preparador físico. Pero a nivel de fútbol base, no basta con haber sido exjugador o haber sido el mejor jugador de una generación. Y el ejemplo más claro, y seguramente en las ponencias que vienen con los ponentes que tenemos de diferentes países, se darán cuenta y ellos les platicarán, y si ustedes se meten a investigar, es que en Europa el técnico profesional, el de primera división, sí es el exjugador, el que tiene toda esta capacitación, la UEFA Pro y todo eso, pero métanse a leer y a investigar sobre su estructura de fútbol base. No hay ni uno solo que esté encargado de un equipo de fútbol base que no sea licenciado en entrenamiento deportivo, que no sea egresado de un técnico superior, por lo menos en educación física, un técnico superior en deportes. ¿Por qué? Porque es la base, ¿sale? Y es donde podemos potenciar muchísimas cosas. Entonces, nosotros como entrenadores que estamos proponiendo ser esta nueva generación de, gente que formadora, de gente que esté llevando al camino del fútbol a los chicos, tenemos que tener esta conciencia, tenemos que tener la conciencia de que el trabajo que hagamos ahora es para adelante. Y siempre que tengo oportunidad de tomar una ponencia y de dar mi punto de vista, como hoy amablemente ustedes están aquí para escucharlo, les digo que este tipo de capacitaciones son para que no se queden los prospectos en el camino. Y no me refiero solamente a los chicos. Seguramente muchos de ustedes tienen capacidades, aptitudes y las ganas de trascender y de trabajar en otro tipo de fútbol, o a lo mejor no, y quedarse en el fútbol base, pero en el fútbol base de alto rendimiento, entre comillas, por así decirlo. ¿Y qué pasa si no me capacito? ¿Y qué pasa si no estoy en constante trabajo y no sé fisiología, no sé antropometría, no sé métodos de entrenamiento, no sé prevención de lesiones? No voy a terminar de dar ese paso relevante que hoy ustedes están aquí buscando dar, ¿no? Capacitándose, compartiendo y estando ahí. Entonces, ya que tenemos claro que esta sería la relevancia del por qué es importante tener un preparador físico en el cuerpo técnico o una persona que sepa sobre todas estas capacidades y todos estos
formas fisiológicas, morfológicas que pueden pasar en el cuerpo de los chicos, entonces vamos a hablar un poco sobre el fútbol base. Vamos a tener aquí dos divisiones que tiene según Femex Food. Vamos a recurrir a los manuales del Sistema Nacional de Capacitación, ¿vale?, que desarrolla el ENDIT junto con otros profesores de CONADE, en el cual nos marca que la edad del fútbol base es de los 6 a los 12 años y que el fútbol de especialización es de los 13 a los 17 años. Y esto lo pongo porque realmente nuestro ciclo es de fútbol formativo. Si alguno de ustedes tiene el privilegio de trabajar en alto rendimiento, también podremos compartir algunos otros tipos de experiencia que llevan una secuencia con todo esto. Pero la realidad es que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, están trabajando con fútbol formativo. Entonces, ya que vimos cuál es la división entre el fútbol base y el fútbol de especialización, que varía. En otros países es diferente, yo me estoy basando en los manuales de Femex Food, ¿va? Depende de muchas cosas. Entonces, ¿se acuerdan de todas las cosas anteriores que vimos? Fisiología, antropología, métodos de entrenamiento, prevención, readaptación. ¿Qué relevancia tendrían en el fútbol base? Bueno, aquí tenemos unos pequeñísimos ejemplos de por qué. Fisiología, podemos conocer niveles de lactato, no ácido láctico, como lo conocíamos antes, consumo energético, las fases sensibles, la pongo entre comillas porque ya hay autores que ya no lo llaman de esa manera, pero para nosotros siempre va a ser más fácil describirlo de esa manera. Antropometría, que son conocimientos de diámetros, longitudes y pliegues del cuerpo, métodos de entrenamiento, entrenamiento de las fuerzas y entrenamiento de la resistencia, métodos de entrenamiento de la velocidad, entrenamientos de las capacidades coordinativas. ¿Y por qué lo digo? Bueno, tenemos por ahí demasiados mitos o demasiadas verdades a medias, como siempre hablamos de que no trabajo anaeróbico en niños porque el trabajo anaeróbico tiene consecuencias y decimos muchas cosas. ¿Realmente sabemos por qué no se hace un trabajo anaeróbico? Bueno, entonces nos metemos a leer y si sabemos de fisiología, sabemos que la lactato deshidrogenasa o la fructosa fosfoquinasa no hay demasiadas en el cuerpo del niño y entonces aunque yo haga un estímulo a lo que llamaríamos en una edad adolescente o adulta anaeróbica, no le va a generar estímulos porque los procesos metabólicos que necesita el niño no los tiene porque todavía no tiene las suficientes enzimas para desarrollar un nivel adecuado en ese sistema energético. Las fases sensibles están discutidas, bueno, las voy a dejar al final porque ahorita es la pregunta que sigue. Conocimiento de diámetros, longitudes y pliegues del cuerpo. Ustedes podrían decir, ¿yo para qué carambas quiero saber antropometría? A mí, ¿qué me importa saber cuál es el diámetro, cuál es la longitud y cuáles son los pliegues del cuerpo? Bueno, en otros países forma parte de la selección de talentos. No quiere decir que sea una determinante, pero sí puede ser una condicionante. Entonces, si yo conozco diámetros, longitudes y pliegues, puedo saber en qué tipo de relevancia o en qué tipo de posición podríamos tener mayor ventaja al momento de hacer ese paso del fútbol base al fútbol especialización. Y métodos de entrenamiento, saber qué tipo de entrenamiento de fuerza puedo hacer, entrenamiento de la resistencia, entrenamiento de la velocidad, entrenamiento como profe, entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de la velocidad de niños. Bueno, ustedes díganmelo, por favor, ahí igual si me ayudan, porfa, 2 o 3 micros que me puedan ayudar con la pregunta 1 y 2 y 3 micros que me puedan ayudar con la pregunta 2, ahí, porfa. Entonces, entrenamiento de la velocidad, ¿sí o no? José Eduardo, por favor. Sí. Bueno, en la primera de entrenamiento de velocidad de fútbol base, con niños se puede trabajar con juegos. Ok, pero si tuvieras que tachar sí o no, ¿qué tachas, profe? Sí. Perfecto. Sale. Y en el de fuerza, de una vez ya que estás ahí, entrenamiento de la fuerza, ¿sí o no? Sí, también. Perfecto, ahí está. También tenemos a Luis que quiere participar. A ver que responda antes de que tú le des la respuesta. Sí, que venga. Sí, yo estoy diciendo perfecto porque ya participaron. Sí. Ahorita cada quien tiene su... Venga, a ver, ¿quién sigue? Luis Marprigat, por favor, activa tu micrófono. Ok, en fútbol base no es necesario trabajar como método ni la fuerza ni la velocidad en fútbol base, porque de entrada los niños en sí ya aplican la velocidad en sus ejercicios dinámicos, ¿no?
Por supuesto que la fuerza tampoco se trabaja en fútbol base, la fuerza se trabaja a partir del alto rendimiento hacia arriba, 13 años hacia arriba. Ok, entonces, no, usted vota porque no, profe. No a los No, dos. Va, no. gracias. Uno más para que sea el desempate. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Alberto, no. Sí, Bardo. Bardo, por favor, activa tu micrófono. Sí, en ambas no. En ambas no. Ok. Bueno, ya tenemos ahí el desempate. Entonces, vamos a suponer, porque no todo el mundo quiere participar, ya vi que no todo el mundo quiso participar, vamos a suponer que entonces la mayoría dijo que no, ¿va? Entonces, les traigo aquí lo famosísimo. Esta es la tabla de Navarro que comentábamos de las fases sensibles, donde podríamos ver ahí que dice que fuerza explosiva, dice que entre los 10 y 12 años, que fuerza máxima entre los 12 y 14, ¿no? Aquí está la velocidad y vemos que se divide en 3. A ver, esto es una cuestión importante que justo como lo decía el licenciado que nos acompaña, tenemos que aprender a distinguir entre las capacidades condicionales. Recordemos que hay 3 tipos bueno, 4 si vamos completamente a la bibliografía, ¿no? Que sería la fuerza, la resistencia, la rapidez o velocidad según el autor y la flexoelasticidad o movilidad según el autor. Y cada una de ellas se compone de otras ramas. Entonces, no podemos satanizar y decir que la fuerza no se trabaja en niños o que la velocidad no se trabaja en niños. Hay diferentes momentos para trabajarlos, hay diferentes momentos para hacerlo. Uno de los profes decía bien ahí, es que la fuerza ya la trabajan ellos cuando corren, cuando están ahí. Ok, entonces sí estás trabajando la fuerza. Por eso es importante conocer los métodos de fuerza. Hay ejercicios o métodos de entrenamiento de la fuerza que se llaman métodos de autocargas. Y los métodos de autocargas es desde que tú los pones a gatear, a levantarse, a generar un pequeño salto, a chocar con el compañero, que son acciones propias del deporte, acciones propias del juego de fútbol. Y si tú tienes la conciencia, tienes el estudio y tienes toda esta parte de la bibliografía, más la experiencia que te ha dado el ser entrenador por diferentes años o ser jugador, te podrás dar cuenta que sí hay un trabajo de fuerza en niños y que sí lo puedes desarrollar. Que a lo mejor hay ciertas partes como la fuerza máxima que no la vas a generar en ese momento, pero habrá otras cosas que sí. Y lo mismo pasa con la velocidad. Podemos tener resistencia a la velocidad, velocidad en el estado puro y la velocidad potencia, que es la combinación de la fuerza. Y nos damos cuenta que la edad óptima para el desarrollo, según Navarro, no lo está diciendo su servidor, sino Navarro, ¿sale? Está diciendo que entre los 8 y los 10 años tenemos una buena etapa para comenzar a tener la velocidad de reacción. Y ahora está muy de moda esa parte de allá abajo que ustedes ven en su pantalla, que es el CrossFit Kids, y lo satanizamos y decimos que están locos. Bueno, si ustedes lo permiten, no está aquí en el archivo, pero me pongo en contacto con Miri y les hago llegar parte de esto y les mandaré la bibliografía donde está documentado y ya llevado a respaldo científico que desde la parte de ortopedistas no se van a quedar chaparros, porque lo que antes se pensaba es que hay una vena que irriga el cartílago de crecimiento y se impactaba, eso se creía, bueno, ya se descubrió y ya se estudió desde hace muchos años que esa vena no se ve afectada con el impacto de la carga de fuerza, siempre y cuando sea un estímulo adecuado. ¿Cómo voy a saber el estímulo adecuado? Bueno, metiéndome la bibliografía y leyendo y teniendo un preparador físico adecuado y óptimo. ¿Usted cree que sus niños no trabajan fuerza al desplazar un balón de un lado a otro? Al desplazar 2 o 3 conos de un lado a otro, ese es un trabajo óptimo de fuerza, ¿sale? Número 2, por la parte nutricional, también nos decían, es que no crecen. Bueno, las proteínas es la principal fuente para el trabajo de crecimiento, podríamos decir que son los ladrillos que construyen al cuerpo, y lo que pasa es que si yo hago trabajo de fuerza, utilizo más proteínas para recuperar que las que tenía destinadas para crecer. ¿Cómo se soluciona eso? Con una buena alimentación.
Entonces, ahí tenemos varios de los mitos del entrenamiento en niños que si nosotros nos preparamos y trabajamos, los podemos tener. Y por último, en su pantalla tienen la antropometría. Bueno, un ejemplo de antropometría. Se miden a los niños sentados con un protocolo que se estudia, que se hacen pliegues, se miden con un plicómetro los pliegues del cuerpo, se miden talla, se mide estatura, se miden diámetros. ¿Y qué me va a permitir tener un trabajo de antropometría? Bueno, descubrir cosas como estas. Por ejemplo, este es un estudio del 2005 en el cual, con base a una antropometría, se puede definir cuándo va a ser la primera menstruación de la niña o la primera aparición de espermatozoides dentro del niño, y con base en ello podemos planificar el trabajo de cada uno de ellos. Y entonces vean cómo con las niñas nos dice que hay que trabajar velocidad, hay que trabajar técnica, hay que trabajar aptitudes coordinativas, y en cuanto viene este pico ahí en la curva que ustedes ven, que es el pico máximo de crecimiento, que es en cuanto se da enseguida la menstruación o la aparición de espermatozoides, es lo óptimo para trabajar resistencia, y a partir de ahí podemos trabajar la fuerza. ¿Va? Y pasa lo mismo con hombres. ¿Cómo sabes esto? Por medio de una antropometría. Y entonces tus trabajos no son generales, son individualizados. Y entonces las cargas que puedo trabajar con niños de 12 años o 13 años ya pueden ser de fuerza. Es verdad, generalmente decimos, no, la fuerza hasta los 13 años. Ya dijimos que hay diferentes tipos de fuerza. Pero ¿qué pasa si las chicas que tú tienes, como en la actualidad sucede, ya la menstruación comienza de los 10, 11 años? Entonces, puedo trabajar la resistencia y a partir de los 11 y medio, 12, ya puedo comenzar a trabajar con la fuerza. Pero estas cosas solamente las voy a saber si tengo la capacitación, tengo la preparación y tengo la fuerza y tengo el cuerpo técnico que me tenga estos datos para poder trabajar y planificar. ¿Quién está haciendo esto con mucho éxito y se pueden meter a investigar? Hay papers y se pueden meter a investigar trabajo. El Chelsea femenil, multicampeón de UEFA Champions League, se da cuenta de todas estas situaciones y cada una de sus jugadoras tiene un trabajo específico de gimnasio. Ahora, y regreso a esta parte porque durante las anteriores ponencias hemos estado debatiendo mucho de fútbol femenil y está increíble porque quiere decir que estamos viendo fútbol femenil y es un muy buen campo que aún no se ha investigado y que ustedes tienen mucha oportunidad de empezar a trabajar ahí y de investigar. Entiendo lo que decía el doc, el psicólogo con nosotros, que él nos decía desde la parte entrenadores, ustedes tienen que hablar y decir y trabajar esa parte, y para eso está el especialista, y me parece algo increíble. Y después decía uno de los profes, no, es que yo les digo que son iguales. Ok, aquí está la muestra de que no completamente somos iguales y que hay una carga fisiológica mayor y una carga fisiológica menor. Un estudio de Jorge Polvorinos en el 2017 muestra que el rendimiento y precisión de las jugadoras de Champions League, no estoy hablando de cualquier liga, estoy hablando de Champions League femenil, a partir del minuto 65 de juego, pierden el 60% de efectividad en pases y en carrera. Entonces, fisiológicamente no debemos entrenar igual. Fisiológicamente no somos los mismos. Entonces, es por eso que cobra relevancia el preparador físico en esta etapa, el poder potenciar. Porque de ahí viene la parte del fútbol, especialización. Y otra vez, vamos a lo mismo, fisiología, sistemas energéticos, procesos hormonales y deporte, que hablábamos sobre esto, y ahorita hablaremos de algunos otros más. Los métodos de entrenamiento, que no van a ser los mismos, ahora sí, tal vez las autocargas ya no son lo mejor, tendremos que buscar otros métodos de entrenamiento. Yo les pongo un ejemplo. Román en su libro de Gigafuerza tiene fácil 25 métodos de fuerza. ¿Cuántos conocemos? ¿Cuántos hemos llevado a la práctica? Y solo es un autor. Entonces, habría que descubrir que hay muchos más métodos de entrenamiento de la fuerza que el que cuando decimos fuerza llega a nuestra mente y decimos cargar peso. Y ojo, ahí les van ahorita algunos datos interesantes sobre el cargar peso. Entrenamiento de la resistencia, entrenamiento de la velocidad, capacidades coordinativas y los famosísimos Metcon o Metabolic Condition que se utilizan ahora en la parte del CrossFit y que muchos entrenadores lo llevan a la práctica en la parte del fútbol.
la parte de la antropometría para seguir conociendo diámetros, longitudes y pliegues del cuerpo. Y aquí les pregunto, igual 2 o 3 que me puedan decir qué piensan ustedes, que si la composición corporal, es decir, qué tan musculoso es el chico, qué tan alto, qué tan fuerte, qué tan, no sé, qué tanto porcentaje de grasa es importante en el fútbol de especialización. Igual 2 o 3 que quieran contestar, que me digan, no, sí, profe, lo es todo el físico. O que me digan, no, eso no tiene que ver, lo importante es lo que juegan. O no sé, ustedes hay 3 que puedan opinar, por favor. ¿Otra vez puedo opinar? Claro. Bien. Bueno, pues yo considero que de acuerdo a la posición que se desenvuelva el jugador, es la importancia del físico, ¿no? Podemos comparar a lo mejor un portero con un físico con demasiada masa muscular, a lo mejor su velocidad de reacción va a disminuir, pero en potencia, pues yo vería que está favorable, ¿no? Lo mismo pasa con un central, no al grado de llegar a la hipertrofia, pero sí un desarrollo de la fuerza para la prevención de lesiones en articulaciones y sobre todo en musculatura. Gracias, Lick. Súper. Entonces, ¿tú le dirías que sí o que no importa realmente? O sea, que sí sería una condicionante en el Yo fútbol. digo que sí. Yo estoy a favor del desarrollo de la fuerza porque previene demasiadas lesiones. Listo, entonces tenemos un voto a que sí importa. Gracias, Lick. ¿Alguien más que quiera decirnos? Edgar Navarrete levantó la mano. Por favor, activas tu micrófono. Venga, Edgar. Profe, buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar. Buenas noches. Dale. Yo considero que en el fútbol de especialización sí es importante la fuerza, porque pues como lo mencionó el profe anterior, se puede prevenir lesiones, que como lo mencionó el doctor, es por cuestión de que nos hace falta fuerza o porque no calentamos bien. Entonces, para mí yo creo que es muy importante para un atleta que ya está a un paso de alto rendimiento. Ok, gracias. Entonces decimos que sí. Y si alguien más quiere participar. Alberto Hernández, por favor, activas tu micrófono. Bueno, sí. Para mí sí es muy importante. Bueno, yo que trabajo con categorías en un poquito de alto rendimiento en las competencias que he tenido, cuando no trabajaba yo físico, ¿qué pasaba? Tenía yo más jugadores lesionados. Y ahora que lo trabajamos un poquito más, es rara la vez que un jugador se llega a lesionar, ¿eh? Ok, súper. Y también tenemos... Para mí sí... Sí. Venga. Sí, para mí sería esencial trabajarlo. Ok, súper. ¿Quién más? Tenemos a Bardo May. Por favor, activas tu micrófono y luego sigue Rainer Williams. Buena. Ahí está. Eso es lo que buscamos. Participe, profe. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, profe. Adelante. Bueno, escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero que sí es importante trabajar la parte... ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Sí, adelante. Yo considero que sí es importante trabajar la fuerza en la etapa de... puesto que además de que previene lesiones, también al jugador le va a permitir desarrollar esa parte condicional, ya que cuando él llegue a una etapa de competición, pues él ya va a tener valga la redundancia, esas condiciones físicas para poder estar en esa etapa de competitiva, ¿no? Porque si no tienes la fuerza suficiente, pues no vas a poder tener esa competitividad. Sí es importante, pero también es importante también mencionar que la fuerza específica también no es hacer fuerza por fuerza, sino que pues ahora en día la modernización, porque muchas veces te dicen, métete al gimnasio para que tengas buenos cuádriceps, ¿no? O buenos bíceps, o buenos isquiotibiales, o buena parte el tren inferior. Vamos a trabajar la parte del tren inferior en un gimnasio, ¿no? O en un gimnasio. Bueno, hoy en día pues ya sabemos que hay muchas técnicas o mucha modernización. En unos cursos anteriores he participado, por eso mencioné que en el fútbol base la fuerza condicional pues todavía no se puede trabajar de esa forma, pues, pero sí puedes trabajar, como usted muy bien comentó, Arturo, que la fuerza la trabajamos en el momento que el niño corre, juega, brinca, se desplaza de un momento a otro.
y sobre todo en esa parte del fútbol base también la coordinación. Y ahora, tomando en cuenta lo que menciona usted en la parte de especialización, pues yo sí, para mí sí es importante y creo que es una parte, sí, fundamental, como mencioné, además de que prevenimos lesiones, el desarrollo del músculo igual tiene que tener esa fuerza para que puedas hacer un desplazamiento, ya sea un desplazamiento corto o un cambio, un cambio de dirección brusco, y si no tienes la fuerza, ahí viene la lesión. El fortalecimiento de las piernas, ¿no? Sí, yo creo que yo considero que sí es importante, ¿no? Ok, Ok, buena ahí. y pues ya Gracias. nada más, perdón, ya nada más a Rainer para ya seguir contigo, Arturo. Sí. Rainer, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Adelante, Rainer. Rainer. Lo perdimos un poco, Sí. ¿no? Ok, si quieres continúa Igual y si quiere ahorita que ahorita hacemos otra pausa y O sea, que reintegre. Así es. Sí. Como todos lo han manifestado, creo que sí. Ok, perfecto. Entonces, miren, me cambiaron muy bien la perspectiva porque hoy en día escuchamos en todos lados justo lo que decía el profe Bardo, ¿no? Ahora en todos los cursos nos hablan de que lo importante son los trabajos de trabajo excéntrico, de acelerar, frenar, y que ya no importa si el jugador es súper fuerte o no, que eso ya queda de lado, lo importante es la inteligencia deportiva. Y nos han vendido esta idea muy bien, no estoy en contra, yo creo en un método integrado, pero ahorita les voy a enseñar con respecto a esto de antropometría unos datos interesantes que nos van a llevar a pensar realmente si es tan bonito como nos los venden, ¿va? Antes de pasar a esos datos preciosos, les voy a hablar de algo que ustedes seguramente conocen, entonces nada más lo voy a tomar en cuenta para los que no lo han ubicado en algún momento de sus estudios. Entonces, tenemos dos tipos de metodología de trabajo, la analítica, donde el entrenador tiene el control total de la actividad, no hay nula toma de decisión de los chicos, es ideal para el desarrollo de la técnica, no existe oposición, y también tenemos trabajos analíticos de fuerza, como podrían ser los levantamientos, ¿no? Y la parte de lo global, donde hay tomas de posiciones, de decisiones, hay oposición, hay relación directa con las situaciones de juego y se adapta al modelo de juego. Entonces decimos que hoy todos los cursos y todo lo que nos viene de otros lados nos dicen, no, es que ya dan el balón, y en el balón ellos hacen fuerza, en el balón ellos chocan, en el balón ellos hacen todo este tipo de situaciones. Y les creemos, y está muy bien, y yo les pongo dos tipos de situaciones. El trabajo analítico, el trabajo en sala de musculación, o sea, lo que normalmente llamamos gimnasio, en circuitos, en entrenamiento funcional y con levantamientos olímpicos. Y el método global para el desarrollo de la fuerza podría ser el trabajo de estos rondos, con lo que bien explicaba el profe, trabajos excéntricos y concéntricos en espacios pequeños, ¿sale? En el cual se juega ahí. Y podríamos decir nosotros, neta, trabajos analíticos siglo XXI y los jugadores ya no hacen eso. Bueno, les tengo aquí la propuesta de Charlie Pastrana, es la propuesta metodológica que lleva Gallos Blancos, él es el preparador físico del primer equipo de Gallos Blancos y es metodólogo del trabajo. Y vean cuál es el trabajo de fuerza, desde la sub-13 hasta la sub-20. En la sub-13 con aparatos de musculación, solo con las poleas, con el disco más pequeño, les enseñan a hacer levantamientos con tubos de PVC y ejercicios funcionales con tubos de PVC. Después llegan a la sub-15 y trabajan sobre el 35 y el 50 del RM, que es el RM, la repetición máxima, o sea, lo máximo de peso que ellos pueden cargar en ciertos ejercicios. ¿Cómo lo desarrollo? Hay diferentes métodos, hay diferentes técnicas, y eso lo sabe hacer un preparador físico. Levantamientos con bastones, ahora sí con peso, y kettlebells o pesas rusas, y ejercicios funcionales con bastones de peso y kettlebells. Sub-17, trabajo, ahora sí ya está programado, individualizado con el RM de cada uno. Ahora empezamos a trabajar con barra olímpica y discos más kettlebells. Sub-17, barras y kettlebells. Y en la 20 y el primer equipo, trabajo programado con RM, barra olímpica. Y esto es un proceso que ellos llevan en el cual les enseñan movimientos como los que vimos de CrossFit, a aprenderlos desde los 13 años, que en este pico, ¿sale? Como veíamos en la gráfica de antropometría, es cuando se tiene que desarrollar la técnica de levantamiento.
¿Y por qué estos trabajos funcionan? Porque son multiarticulares, ayudan a desarrollar rápidamente el trabajo de muchas fibras, trabajos de potencia, trabajos de hipertrofia, con un solo movimiento. Y ellos por eso lo enseñan desde la 13. Enseñan la técnica para que cuando llegan a la 17 y a la 20 puedan hacerlo de una manera adecuada. Pero entonces, ¿por qué hacemos trabajo analítico? Bueno, les tengo aquí unos datos de la Federación Mexicana de Fútbol. Son datos de antropometría, en los cuales, esto es del 2012, jugadores de ascenso y de liga y de primera división profesional. Tiene ahí los parámetros de las edades, la masa corporal, la estatura, y viene por posiciones. Y entonces a nosotros nos venden que no importa tanto el físico del jugador, ¿no? No importa tanto el físico del jugador. Sí importa. Vean cómo, a pesar de que podríamos decir que lo importante es cómo jueguen, hay una medida estándar. No quiere decir que sea determinante y que si yo no lo tengo, no puedo ser jugador. No tendríamos a Messi jugando, ¿no? No hubiéramos tenido un Pony Ruiz jugando. Pero sí es verdad que la mayoría de los futbolistas tienen un cierto porcentaje de masa muscular. ¿Y ustedes creen que las piernas de Pulido, el pectoral, el tamaño del tórax que tenemos ahí, las medidas, de Manuel Villa que está ahí, es con trabajo de fútbol? No. Y todo este tipo de trabajos, todos estos datos antropométricos para llegar a ser jugador de primera división o tener potencialmente aptitudes físicas para llegar, están aquí. Y no las voy a lograr solo con fútbol. Sí es verdad que los directores técnicos privilegian lo que hago con la pelotita en los pies más que lo físico, pero sí es una condicionante. Entonces, ojo ahí, no satanicemos los trabajos de fuerza, ¿va? Podemos trabajarlos y educarlos desde la 13 para que cuando lleguen a la 17 podamos hacer trabajos correctos. Métodos de resistencia, ustedes los conocen, continuos, que es la carrera que los ponen ustedes a hacer, de lo cual yo estoy completamente en contra, pero ya tendremos otro tipo de conferencia o de espacio para intercambiar esto de por qué no ponerlos a correr tanto tiempo, ¿sale? El trabajo interválico, que es cuando tengo un tiempo de trabajo y uno de descanso, que ustedes lo hacen con sus rondós, ¿no? 3 minutos de rondó y por 1 de descanso, 4 minutos de juego continuo por 1 de descanso, 1 y medio de descanso. Las repeticiones que podría venir en el trabajo analítico. Está padre, esto ustedes lo conocen, entonces me gustaría compartirles un poquito sobre estas nuevas tendencias del juego de posición y su relación con el trabajo físico, porque hoy en día preparador físico que no sabe de fútbol está obsoleto. Los cuerpos técnicos necesitan que les integremos el balón, aparte de todo lo otro que ya sabemos hacer. Y viceversa, director técnico, si no sabes por qué estás poniendo un rondó, entonces estás perdido y estás logrando solamente algunas situaciones y no todas las que esperas mejorar con un rondó. Me voy rapidísimo. ¿Cómo vamos de tiempo, Mirims? Porque voy colgado, ¿verdad? Un poquito, Arturo. Llevas 45 minutos. Ok, me apuro con esto para poder tener chance de intercambiar, ¿va? Sí, sí, entonces, sí. tenemos 5 variables importantes en los juegos de posesión que me van a llevar a determinar, usted sabe, y se lo pongo y no se lo hago como una pregunta mala, sino retórica, nosotros sabemos en el momento del rondó qué estamos buscando trabajar, porque sí, bien lo táctico, lo técnico puede ser, pero podemos desarrollar lo físico desde el balón. Ustedes como preparadores físicos o entrenadores deben saberlo. Y depende mucho de estas 5 variables, del número de jugadores que involucro en el campo, de la dimensión del terreno. No es lo mismo jugar con 3, con 4, o con 6 u 8. No es lo mismo jugar en un espacio de fut 7 que uno de cancha completa. Depende de la orientación del terreno. Ah, ¿qué creen? También depende. Si yo tengo hacia dónde quiero llevar el balón o si no tengo hacia dónde, también influye en qué capacidad voy a trabajar. En la cantidad de toques y el aliento del entrenador. Estas 5 variables salen en un estudio que hizo Jorge Polvorinos en el 2017 y que fue citando a otros autores, nos puso estas 5 variables que determinan cómo trabajar los juegos de posesión. Entonces, número de jugadores. Hacemos de repente un rondó y mandamos 5 o 6 toritos de 4. Pero hoy me tocaba trabajar resistencia y pues yo los puse a hacer torito y el profe los puso a hacer resistencia. Ah, ¿de verdad estoy trabajando la resistencia aeróbica en ese momento? No. Si yo trabajo con pocos jugadores, la tendencia es a frenar, correr, acelerar. Entonces, mis niveles de lactato, mi nivel de distancia total en cuanto a aceleraciones y desaceleraciones, y la frecuencia cardíaca me lleva a un nivel submáximo. Y la resistencia aeróbica no se trabaja en un nivel submáximo.
¿Qué tengo que hacer? Trabajo con más jugadores cuando me toca trabajar resistencia. Lo estoy súper resumiendo. Disculpen ustedes, igual ya habrá otro momento para hablar mejor de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que tener ojo, cuando trabajo con menos jugadores, tiende a tener una frecuencia a la resistencia, a la fuerza, hacia la potencia, hacia lo submáximo. Y si amplío a jugadores, viene hacia la resistencia. Dimensiones del terreno. No es lo mismo trabajar en un terreno como el de Oliver Atom, en el que corría y nunca llegaba al fin, que entonces trabajaré algo de duración, ahí lo vemos, 300 metros cuadrados, si yo involucro menos jugadores, tengo menos acciones corriendo, entonces mi frecuencia cardíaca es menor y en los parámetros fisiológicos de los cuales ya hablamos, entonces ahí estoy trabajando la resistencia aeróbica. Todo lo contrario, si meto menos jugadores en menos metros cuadrados, entonces le estoy dando a la fuerza, resistencia y a los trabajos submáximos. ¿Me explico por dónde va? Entonces, no solo es poner el rondó por rondó y poner 4 pasos, 5 pasos. Es decir, hoy le toca al profe, al director técnico, o yo que estoy a cargo, hoy quiero hacer estímulos de fuerza, voy sobre espacios reducidos. Voy sobre resistencia, voy sobre espacios amplios. ¿Qué me determina? Bueno, ya dijimos, número de jugadores, dimensión del terreno, pero también la orientación. Si yo no les pongo como en su imagen a la derecha una tarea específica a dónde tienen que llevar el balón y solo es un juego de posesión en el cual hago 10, 20, 30 toques en cierto espacio y es un punto, me lleva a tener una mayor adaptación a la frecuencia, a la percepción del esfuerzo, es decir, me canso menos, hay mayor distancia recorrida a media velocidad, es decir, otra vez vamos a lo bajo. Si no hay orientación, trabajo resistencia aeróbica. Entonces, si me toca hacer fuerza, no los voy a poner a hacer un juego de posesión de 8 contra 8, que ya vimos que no, y mucho menos en un espacio amplio y sin orientación. Porque ¿qué me va a llevar al tener o una meta de llevar el balón hacia un lado o a tirar a un lado o a tener mini porterías? Bueno, hay aceleración, desaceleración, freno, choco, empujo, corro, compito, y entonces tengo tareas de orientación en las cuales nosotros podemos nosotros podemos trabajar más hacia la fuerza-resistencia, hacia niveles submáximos. Entonces, ahí hay otra tendencia. Otro más es el aliento del entrenador, en la cual si nosotros estamos ahí constantemente hablando con ellos, la carga interna se aumenta y entonces para él es un trabajo más fuerte, que si los dejas ahí, sí, trabajo de 5 minutos, chicos, ahí se quedan, pum, te vas, ¿y qué pasó? Nunca les pusiste atención, entonces su percepción del esfuerzo es menor. Pero si yo estoy ahí, entonces la percepción del esfuerzo puede llevar a que haya un mayor agotamiento. Entonces, hago un trabajo submáximo. Las condiciones técnicas o las repeticiones técnicas se aumentan. Entonces, estoy generando que él tenga un trabajo de esfuerzo mayor. En el fútbol base hay que tener en cuenta esto para que en los juegos de posesión hay que bajarle 2 rayitas porque puede hacer, entonces, que haya muchos errores técnicos. Y el número de toques, por último, que también influye en el trabajo de la fuerza o de la resistencia. Si yo trabajo 1 a 3 toques, como ven en el GIF ustedes de abajo, vean la velocidad de las transiciones de los espacios, genero, acelero, freno. ¿Qué trabajo cuando trabajo potencia, velocidad? Submáximo. Fuerza, resistencia o resistencia anaeróbica o glucolítica o de los fosfágenos, como usted lo quiera llamar. Entonces, ahí trabajo cuando voy a 1 a 3 toques. Pero si doy el juego libre, entonces siempre va a haber enfrentamientos, va a haber más encare, hay más espacio para recorrer y entonces mi capacidad aeróbica es diferente. Todo esto es para que podamos tener en cuenta que nosotros tenemos que estar capacitados para tener la responsabilidad de un grupo, que no nada más es pararnos en la cancha y decir 4-4-2 y cómo se va a jugar. O ver el video en internet y decir, este rondó se lo vi a Pep Guardiola y está increíble. Todo rondó que ahora está de moda y que estoy a favor de ello en el trabajo del fútbol, nosotros como preparadores físicos, tiene que tener un propósito, ¿sale? Entonces, y que ese propósito vaya de acuerdo a la demás parte de la sesión. Si hoy me tocó trabajar fuerza, no los pongo a hacer una cáscara libre. ¿Por qué? Porque entonces rompí con el estímulo completo. Hablábamos de lo hormonal. Acuérdense que hay 2 hormonas, la mTOR y la MPK, y una estimula la fuerza y otra la resistencia aeróbica. Y si se contraponen, ya perdí porque no logro el estímulo adecuado en ninguna de las 2. Entonces, si ya trabajé la resistencia en mi parte de calentamiento y en una parte de la parte principal, entonces juegos más libres, juegos más amplios. Contrario, si trabajo la fuerza, juegos más reducidos, juegos a otro tipo de cosas. Entonces, perdón por la información como tan rápida, tan apresurada. Está mi contacto ahí.
y con mucho gusto podemos abrir como el espacio a que podamos platicar todos para que, pues no sé cuánto tiempo tengan disponibles. Yo todavía puedo trabajar sin ningún problema, no tengo ningún problema, pero más bien Ok. ustedes, ¿no? Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con que levanten la mano para poder saber quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? De hecho, tenemos, ¿qué tal? Buenas noches, maestro. Una pregunta, ¿qué tan recomendable es llevar a correr a los alumnos infantiles de edad primaria a subir cerros, lomas, etcétera? Eso dice Fernando Limón. Ok, voy a lo mismo. A ver, ¿recomendable para qué? ¿Para quién? Para los futbolistas hay muchas otras formas. Si nosotros sabemos un poquito de fisiología, podremos saber que hay momentos en los que la frecuencia cardíaca estimula la parte de lo aeróbico, de la resistencia, y que la literatura te diría que a partir de los 15 a los 45, 50 minutos estás teniendo predominancia en trabajar esa parte aeróbica. Pero si tú pones un trabajo de fútbol, como decíamos, en espacios muy amplios, en el cual todos toquen la pelota, en el cual todos mantengan esa frecuencia cardíaca o la percepción del esfuerzo entre 50, 60, 65%, entonces en ese momento tú estás trabajando la capacidad aeróbica, estás trabajando cuestiones de fútbol dentro de la cancha y lo estás haciendo. Ahora, no estoy en contra completamente si tienes un equipo de alto rendimiento en el que quieres trabajar también cuestiones emotivas, volitivas, cuestiones de compañerismo y ese tipo de cosas. Ahora, alumnos de edad primaria, recuerda la parte que hablábamos de las fases sensibles. Si vas a trabajar la resistencia, ¿por qué no buscas maneras lúdicas de trabajarlo? Donde corran, aceleren y tengan trotes de recuperación y todo este tipo de situaciones te permitan desarrollar la parte aeróbica y estar ahí. Y si tú quieres, porque les gusta a ellos, se distraen, porque antes de futbolistas son seres humanos. Entonces, si son seres humanos y les encanta ir a correr y es algo que disfrutan, la naturaleza, subir al cerro, y consideras parte importante de tu entrenamiento, adelante. Una vez por semana está padre, desarrollas y tal vez arriba del cerro generas una actividad integradora en la cual los permites que hagan cohesión como equipo, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a seguir con Jonathan. Nada más les pedimos de favor que sus preguntas sean un poquito más concretas para que podamos participar todos los demás. Jonathan, por favor, activas tu micrófono. Y mi pregunta es sobre cómo es la visión actual sobre los tiempos de pretemporada, temporada y los de recuperación, cuál es la visión en cuanto a ellos y cuáles son los beneficios de llevarlos, porque, bueno, yo he visto que no, en la pretemporada se hace mucho trabajo físico, el cual no llega a durar en toda la temporada. Entonces quisiera saber cuál es la visión en la actualidad sobre esos tiempos. Y también mandarte un saludo, Arturo. ¿Cómo estás, profe? Un gusto coincidir de nuevo. Mira, esta cuestión de la pretemporada es súper compleja porque si te vas a la vieja escuela que les funcionaba, eran cargas muy altas de trabajo físico y prácticamente no tocaban el balón. Eran macrociclos, como antes se conocían, macrociclos clásicos, en el cual era una preparación general muy, muy general, y después venía la parte de la preparación específica. No les funcionaba y decían, no, es que llegan duros, etc, etc. Yo que la recomiendo, esa preparación para edad fútbol base y para especialización está padre, porque lo que hablábamos, tienes que generar primero adaptaciones, pero en el alto rendimiento ya no se trabaja de esa manera. Ya ellos ya traen una huella biológica de fuerza, de resistencia, en la cual solamente es ponerlos a punto, y de lo que se trata ahora ya no son cargas tan grandes, ya no son sesiones tan grandes como antes lo eran, son sesiones más breves, con cuestiones fisiológicas específicas de cada uno, y de esa manera se adaptan los trabajos. Si me preguntas, para el fútbol base y tienes un buen calendario, participas en una buena liga donde sabes cuándo vas a empezar a competir, qué partidos tienes y todo eso, la forma tradicional funciona, porque en este momento lo que necesitas es generarles adaptación a los chicos, ¿va? Pero si te vas al alto rendimiento, ya no lo hacen de esa manera. Ya son sesiones mucho más cortas, pero con trabajos específicos focalizados. Entonces, la visión va a depender, una, del preparador físico y del director técnico, si hay un metodólogo del metodólogo, y dos, de la etapa en la que te encuentres, base, especialización o alto rendimiento. Perfecto. Ahora vamos con Andrea Aguilar, por favor. Sí, muy buenas noches, profesor Arturo.
Mi pregunta Adelante. es, mi pregunta es, ¿cómo dosificar las cargas de entrenamiento de un día para otro en lo que viene siendo categorías sub 13, sub 15? Ok, mira, si te vas a lo bello del mundo, que uno pensaría que tendría que tener uno un pulsómetro y cosas así, pues la gente en alto rendimiento y en clubes importantes lo clasifica de esa forma. Yo les voy a pasar un consejo que se usa hoy en alto rendimiento, lo vi en Querétaro, lo vi en Atlas y lo vi en Federación Mexicana con árbitros profesionales. La percepción del esfuerzo, pero hay que educar a nuestros chicos, a nuestros atletas a trabajarla. Pueden trabajarla del 1 al 10 o del 1 al 5, donde 1 es no siento nada, nada, nada de dolor, estoy bien, y 10 es me desmayo, no puedo ni una repetición más. Con esto tú puedes ir generando el esfuerzo. Terminas, ¿cómo se sintieron hoy del 1 al 5? Ah, no, 3, 4, 5. Entonces te das cuenta que tu carga fue media baja. Ah, hoy 8, 9, profe. Te das cuenta que fue submáxima tu carga. Entonces, ahí ese puede ser un parámetro para cuantificar la carga. Ahora, para dosificar, depende mucho de tu plan de trabajo, de lo que tú quieres hacer. Lo que hoy se maneja como morfociclos tipo en toda esta metodología europea de la periodización táctica y el microciclo estructurado es el día más alejado al partido, trabajas tensión, que sería trabajo de fuerza, el día medio duración, que sería resistencia, y el día 3 días antes de la competencia, velocidad, y un día antes solamente técnico, táctico, y te preparas para el partido. Entonces, eso es un morfociclo, pero depende de cuántos días tienes tú y de la carga que vayas dando. En teoría, el martes tendría que ser el fuerte, después uno de duración, de intensidad media, después el de velocidad puede ser intenso, pero de muy poca duración, y después tendrías todo lo que es en la parte de la técnico-táctico, ¿no? Eso podría ser una recomendación así como súper general, pero acuérdate que cada equipo es diferente, cada chico es diferente y cada región es diferente. No es lo mismo entrenar en Toluca que entrenar en la Ciudad de México, que entrenar en Mérida o Veracruz o Monterrey, ¿no? Perdón, vamos con el profesor José Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bien, hace rato en la conferencia del profesor Ismael surgió la duda, ya no me alcancé, no me dio tiempo para preguntarle. Él mencionó acerca de tú lo mencionaste ahorita, de las fases sensibles y del desarrollo que tiene que ver en lo femenil y varonil, ¿no? Que es el Chelsea. Ajá. Aquí yo con él, a lo mejor para que me quites un poco de esa duda, yo consulto mucho a Fernando Navarro Valdivieso en el ejercicio de mil ejercicios de preparación física, y él hace mención que, bueno, yo entendí que el profe Ismael no supo conllevar o explicar acerca de las fases sensibles, ¿no? De lo que es la coordinación. Ok. Y todo esto porque en las etapas de fútbol base, si desarrollamos bien las fases sensibles coordinativas, ahí hasta se está trabajando también lo que es la capacidad aeróbica y la fuerza en general, ¿no? Claro. Obviamente, dosificando las cargas. Aquí yo escucho mucho que mencionan cómo dosificar la carga. En la universidad una vez me hicieron mención que la dosificación de la carga es un triángulo, ¿no? O al menos de que tú me lo hagas saber si estoy mal, que en la parte de arriba debe de ir la fuerza, del lado derecho resistencia y luego izquierda, y luego a la izquierda la velocidad. Entonces, en ese orden se debe de ir dosificando la carga, ¿no? Completamente de acuerdo. Ajá, sí, adelante. Y a lo mejor es por eso lo que decía, ¿no? Creo que fue el segundo compañero que hizo la pregunta donde decía que por qué los equipos en la pretemporada se les cae, ¿no? O al inicio de la pretemporada se cae. Yo creo que la respuesta es muy, muy sencilla. Los ponen a correr, sus cuerpos no están ni siquiera adaptados para una pretemporada. Perfecto. Y es lo que entendemos, ¿no? Que el entrenador, porque a lo mejor no el preparador físico, sino el entrenador en México, le gusta deshacerse del ATP, pero ya no le gusta regenerar el ATP, ¿no? Entonces, no sé si tú aquí a los compañeros les puedas dar una breve explicación de cómo regenerar y empezar a resintetizar el ATP. Ok,
Lo que explica, más que pregunta y que nos nutre el LIC, tiene que ver con la parte de fisiología. Por eso les platicaba yo que es importante conocer estos procesos. La única moneda de cambio que acepta nuestro cuerpo se llama ATP, adenosín trifosfato. Se genera a través del alimento, de la proteína, hidratos de carbono y grasas, pero pasan muchos procesos metabólicos para trabajarlo, para que se consiga. Entonces, si yo no tengo en cuenta y yo no sé cómo se resintetiza o cómo puedo regenerar y permitir a mi cuerpo que haya esa sinergia para irlo generando, ya perdí, y entonces en ese momento mi trabajo es prácticamente nulo porque no estoy llevando a los parámetros que quiero. Cosa importantísima que decía el profe es eso. Para mí una pirámide, y la pirámide fundamental es la fuerza arriba, resistencia a la derecha y al último la velocidad, porque la fuerza es la capacidad madre de todo. Si nos vamos a la definición de fuerza, depende del autor, el que usted quiera, pero la fuerza siempre tiene que ver con contracción muscular, ya sea concéntrica, excéntrica o isométrica. Y usted no puede hacer ningún trabajo de resistencia o de velocidad sin trabajo de fuerza. Entonces, es por eso que bien como suma Eli, antes los mandaban a correr o nos mandaban a correr los que tuvimos oportunidad de trabajar. Entonces, si vamos ahí a trabajar, a correr, no hay un momento en el que yo desarrollo como tal la fuerza y entonces los quemamos, terminamos con este trabajo, con esta energía que tenemos de ATP y no nos da tiempo de resintetizar, ¿no? Entonces, como bien aporta Elic, si nosotros sabemos el proceso por el cual nuestro cuerpo ingiere alimentos, se transforman en ATP y le damos el tiempo de recuperación, está ahí. El ejemplo más claro que siempre nos da la bibliografía es un arranque de 10 segundos, que es el de los fosfágenos, el ATP. Si tú no le das por lo menos, depende del atleta, si son muy entrenados, entre 2 minutos, menos de 2 minutos, o si son población general, 3 minutos, para que recupere todos sus ATPs, para que su cuerpo los vuelva a generar por dentro, no te va a volver a hacer el mismo sprint, así sea, se llame como se llame, no te lo va a dar porque no le diste el tiempo para regenerar. Entonces, es por eso que es importante de conocer de métodos de entrenamiento para cuantificar la carga y saber cuánto tiempo y cómo me tengo que recuperar si estoy dándole predominancia a lo aeróbico o a lo anaeróbico. ¿Sí? Ya me quedé hablando solo. Ah, no es cierto. ¿Sí alguien más? Perdón, Arturo, sigue Bardo. Por favor, activas tu micrófono. Buenas noches, profe, otra vez de nuevo. Mire, nada más para rectificar lo que usted ya ha mencionado. Entonces, con los niños en el fútbol base, ¿qué tanto en tiempo, minutos, hablando de minutos, podemos trabajar ese triángulo, ¿no? La fuerza, la resistencia y la velocidad, puesto pues, que ellos todavía están en esa etapa formativa, ¿no? Es importante, es fundamental. ¿Qué tan trascendente puede ser en esta etapa de fútbol base, hablando de 6 a 10 años, en tiempo, minutos, no en tiempo de días, ¿no? En minutos en un entrenamiento, ¿va? O sea, porque pues ahí pues manejan también los microciclos y los macrociclos, pero eso ya es otro tema, ¿no? Pues ya es más amplio. O sea, nos aventamos acá otra ponencia ahora de planificación y podemos traer a muchos otros profes que nos puedan hablar sobre eso, ¿no? Claro, pero en cuanto al tiempo, en el día del entrenamiento, para trabajar con ellos, ese triángulo que acaba de mencionar ustedes muy bien y el profe que aportó, de la fuerza, resistencia y velocidad, el tiempo. ¿Y qué tipo de ejercicios podemos trabajar? Ok. El tiempo va a depender, volvemos a lo mismo, de cuántos días a la semana entrenan ustedes. En el macrociclo regular o clásico de fútbol base, que es el que el profesor Castillo, maestro de la ENET, lo propone para toda la etapa de iniciación deportiva y toda la parte de fútbol base, que es este microciclo clásico en el cual tengo pretemporada, fase de temporada y postemporada. Recuerda que se le llaman tipos de planificación de cargas regulares, donde voy teniendo trabajo de todas las capacidades poco a poco. Y como bien decía el licenciado que nos compartía, lo puedes trabajar mejor con la parte de la coordinación. No importa, o sea, lo que tú tienes que buscar no es tanto lo que decíamos, el acento hacia la fuerza o hacia la resistencia, sino, a ver,
tengo un trabajo de coordinación, ok, hoy me enfoqué en mis trabajos de coordinación, en los cuales voy a permitir que hagan algún trabajito pequeño de salto, o de choque, o de arrastre. Mañana que sean más continuos, más continuos, más continuos. Y pasado que sean rápidos, recuperación y rápidos. Eso puede ser un ejemplo muy pequeño. Ahora, si tú me preguntas cuánto tiempo, yo te preguntaría primero cuánto tiempo dura una sesión. Y aquí a lo mejor me matan todos los que coordinan escuelas de fútbol. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? En profesionales, 90 minutos. En los que son fútbol base, de 50, va subiendo las categorías, ¿no? 50 minutos, 65, 70, hasta llegar a los 80 y después a los 90 minutos, ¿no? Ok, Entonces, nosotros voy. trabajamos. Voy. Sí, no, así rápido. Termina. Nosotros trabajamos 3 días. Ahí se cortó. Nosotros Ok, trabajamos trabajan 3 días 3 en la días. semana. 90 minutos entrenamos. Ok, ahí te va. Entonces, tú trabajas 3. Trabajan, no te escuché lo del tiempo, pero casi todas las escuelas trabajan hora y media. Lo que ahora se propone es, si yo juego 50 minutos, si yo juego 80 minutos, si yo juego 70, trato de que mi entrenamiento fuerte, o sea, mi entrenamiento principal, lo que estoy buscando el día de hoy desarrollar, dure el tiempo que dura mi partido. Ya el demás tiempo que tengo en las escuelas lo utilizo para cuestiones de fútbol, para cuestiones didácticas, para trabajos de lo que tú quieras hacer de integración, pensando que es fútbol base, muchas cosas lúdicas, pero que 50 minutos, que es lo que dura regularmente 25 y 25 en fútbol base, sean la parte principal o la parte fuerte de lo que tú quieres trabajar. Obviamente con los métodos adecuados, no le vas a poner métodos complejos de entrenamiento a un niño, sino cuestiones más lúdicas, más continuas, tomando en cuenta principios deportivos como la variabilidad, la especificidad, la multilateralidad, ¿va? Entonces te recomiendo que adaptes tu trabajo principal al tiempo que dura tu partido y que lo demás lo aproveches para trabajar las fases sensibles, cuestiones de coordinación, cuestiones de técnica, todo lo demás, pero que tu trabajo físico vaya orientado, pues entre comillas físico, hacia el tiempo total de una sesión de fútbol real para su edad. Perfecto. Pues muy bien, Arturo, la verdad es que muy interesante tu tema. Obviamente es muy extenso, quisiéramos más tiempo para todo esto, pero seguramente ya habrá otra oportunidad para organizar un evento más donde nos puedas seguir compartiendo tanto conocimiento que tienes, que la verdad es que estoy sorprendida de todo lo que nos has compartido. Y pues bueno, la verdad es que ya igual el tiempo se va de volada, ya es algo tarde, pero la verdad es que muchísimas gracias, Arturo, felicidades, excelente tu ponencia. Nuevamente, ya sabes que en la pelota tienes las puertas abiertas y pues gracias por todo tu apoyo y pues seguimos ahí en contacto. No, muchas gracias a ustedes, valoro mucho que tomen en cuenta mi opinión, que me hayan tomado en cuenta para esto y sobre todo también agradecer a la gente que se conecta, que participa y que está aquí, porque al final de cuentas hoy les hablé de lo poquito que he podido estudiar, a lo mejor de más o diferente a los que están ahí, pero seguramente algunos de ustedes han estudiado cosas diferentes y sabrán más sobre otros temas. Entonces, siempre este espacio de compartir con profes de Mérida, ahí leíamos creo que de Nicaragua y aquí de la ciudad, pero simplemente el hecho de trabajar en diferentes lados nos da otro tipo de mentalidad, otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces, les agradezco a todos por escucharme. Yo sé que no es fácil escuchar a una misma persona 1 hora y más si habla tan rápido y tan seguido como yo, pero les agradezco su tiempo a todos por compartir el espacio y pues invitarlos a que sigan con este foro para compartir, ¿no? Así es. No, pues de verdad que muchísimas gracias. Todavía hay ahí algunos mensajes. De hecho, te están dando las gracias por el consejo. Excelente participación. Felicidades. Excelente trabajo, profe. O sea que tienes muchas porras. Muchas gracias a todos, de verdad. Entonces, pues de verdad, muchas gracias a todos por compartir otra vez su tiempo con nosotros, por estar ahí participando en estas conferencias. Nos vemos mañana. Tenemos el jueves con 2 ponentes más. Tenemos a la profesora Tatiana, que ella es de Perú. La verdad es que con mucho conocimiento también, entrenadora de porteras. La verdad es que nos va a estar compartiendo también su experiencia y nos va a hablar de algo también muy importante. Seguimos hablando también de la parte del fútbol femenil. Entonces, pues ahí nos vamos a estar viendo
Les dejo la invitación para que tenemos ahí algunos lugares disponibles para las conferencias de jueves, viernes y sábado. Los que gusten integrarse, nada más lo único que va a ser que los podemos integrar posterior a que primero van a entrar ustedes, claro, porque si no, pues ustedes se quedarían afuera. Entonces, entran ustedes y quedan disponibles algunos lugares y se van a ir integrando conforme van llegando y pues hasta que quede el cupo y sin problema, ¿vale? Entonces, está la invitación, nos veríamos mañana, les llegará nuevamente la invitación para las siguientes 2 conferencias y pues estamos ahí, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por favor háganoslo saber por el correo electrónico y ¿y qué más? Pues creo que nada más, lo de sus constancias ya lo estamos viendo. Si alguien más tiene la intención de adquirir la constancia, pues tenemos todavía jueves y viernes para que lo puedan hacer. Mándenos su comprobante de pago por correo electrónico y con todo gusto lo tramitamos. Saludos, Bardo. Gracias por los saludos que haces hacia la pelota. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y nos estamos viendo mañana. Gracias, Arturo. No, gracias a ustedes y descansen. Muchas gracias a todos los que participaron. Saludos. Hasta luego.